noches, bienvenidos una vez más a este Cine Club de la 2. Qué grande es el cine. Hoy vamos a ver la película Fanny y Alexander de Ingmar Bergman. Muy difícil probablemente para la gente aficionada, para los cinéfilos últimos, explicar muy bien lo que supuso la llegada de Bergman y del cine de Bergman a España al comienzo de los años 60, pero no creo que haya habido nunca un impacto más grande. La gente de repente empezó a hablar de películas y de directores de una manera diametralmente distinta. Se iba a ver una película de Bergman como antes no se había ido a ver probablemente nunca una película de John Ford, sino de John Wayne o una película de Hitchcock. Pero Bergman fue algo especial. En concreto, además, yo creo que Fanny y Alexander es quizá, por lo menos para mí, la mejor obra de Bergman. Es la película que resume todo su cine. Estamos hablando de un hombre con una gran cantidad de obras maestras, también con películas que la gente decía que era muy aburrido Bergman, y evidentemente a lo largo de su extensa filmografía hay de todo, pero es imposible olvidar el impacto que produjo, por ejemplo, El séptimo sello o El manantial de la doncella, pero luego hay obras como Los comulgantes que son prodigiosas, o como El silencio, o como La vergüenza, pero yo creo que la obra que resume sin ninguna duda lo que es Bergman, este hombre especialmente dotado para dirigir los actores, especialmente dotado, sobre todo yo diría, para dirigir a las mujeres, lo que es el mundo del teatro, lo que es la familia, lo que es la Navidad, este hombre que es como un heredero directo de Dickens y de Ibsen, se encuentra de repente con una obra que va a resumir todo su amor por el cine, toda su pasión por el teatro y por la vida. Bueno, es una historia de infancia y, como digo, de familia, de Navidad y sobre todo de una belleza deslumbrante. La película es la película de mayor éxito a lo largo de toda su carrera, es su última película, en realidad lo que ha hecho luego son guiones para televisión. Esta también forma parte de una gran serie de la televisión en Suecia, es una película con un metraje de más de 5 horas, pero que cuando él tuvo que afinarla para estrenarla en los cines se dio cuenta que empezaba a cortar, como él dice, los nudos vitales de la película, los centros realmente críticos, y al final la dejan una película de un poco más de 3 horas. Pero no se preocupen porque la película se ve y se sigue con un ritmo realmente magnífico. En este sentido yo creo que es la película más libre que ha hecho nunca Bergman y probablemente cualquier otro director, porque no hay un tiempo muerto que él quisiera pasar por alto que no ha dejado de meter en la puesta en escena. Entonces vemos como ese salón pues es protagonista, ya verán ustedes, o como son protagonistas las calles y la nieve y el encendido de los faroles y esa especie de luz de las noches con el sol de medianoche. Bueno, yo creo que la película realmente es un asombro y fue un asombro en todo el mundo. Para hablarnos de ella, hoy debuta con nosotros un amigo nuestro, Carmelo Romero. Muy buenas noches. Buenas noches. Un hombre de teatro, un hombre que tuvo mucho que ver con los comienzos también de Bergman en España y con la difusión de Bergman. Fue director del certamen de cine, de la Semana de Cine de Valladolid. Para mí, y si hay que mojarse yo diría, es el mejor festival que ha habido nunca en España. Creo que sigue siéndolo, que el Festival de Valladolid es lo mejor. Ha dirigido Valladolid. Es y sigue siendo, después de muchos años, con muchos directores generales, subdirector general de cinematografía en España, entre ellos con Juan Miguel Lamed, también con otros amigos nuestros como con Fernando Méndez Leite, con Miguel Marías y con tantos y tantos. Y bueno, y recientemente ha obtenido la Cámara de Oro que otorga el Festival de Cine de Berlín por su trabajo de tantos años con el cine español y tratando de que nuestras películas sean cada vez mejor acogidas. Bueno, pues Carmelo, cuando tú quieras, háblanos un poco de la pasión que creo que compartimos también por Bergman. Sin duda ninguna, José Luis. Para mí es un gran honor el poder presentar esta película, que como tú has dicho es un compendio. Yo incluso, si la palabra no fuera demasiado pomposa, diría que es como el testamento cinematográfico de Bergman. En este testamento se resumen, se encuentran los temas más recurrentes de sus películas, el teatro, la infancia, que además aquí los une porque al niño le hace vivir en una familia de actores que poseen un teatro y a través de él es no solo la infancia y el teatro, sino también el mundo de las actitudes tan duras, tan cerradas, tan cerriles, incluso la dureza de esa educación religiosa, de ese mundo en el que el pecado, el castigo estaba tan presente. Bueno, todo esto está allí entrelazado, está reflejado, y a través del teatro y de la infancia es una reflexión también sobre la vida y el arte, sus interrelaciones, y además es una película en la que todos estos temas están vistos desde la madurez,
desde la serenidad e incluso, y esto es curioso, el propio Bergman lo dice, desde la alegría. Dice, por eso Fanny y Alexander es una película un poco diferente. Y parafraseando a lo que el personaje de Gustav dice en esta película, que es el propio Bergman quien lo dice, dice al final en su discurso, tomadlo como queráis, bien como las efusiones de un hombre de teatro, o bien como la cháchara lamentable y tediosa de un viejo sentimental y caduco. Pues este es un poco el planteamiento de presentación que podemos hacer de esta película, en la que hay una interrelación también entre Bergman y Strindberg. La película acaba con la lectura del prefacio de El sueño, de Strindberg, la gran obra y tan querida por Bergman, y utilizando también este prefacio podríamos decir que esta película es también una obra de la imaginación y en la que la imaginación mezcla recuerdos, experiencias, fantasías, incongruencias e improvisaciones. Yo creo que es una película magnífica que nos hace reflexionar y que la podemos gozar muchos años. Muy bien, muchas gracias y muy bonito lo que has dicho y además lo comparto al 120%. Señor Jiménez Rico, don Antonio, muy buenas. Buenas noches. ¿Dispuesto a enfrentarse con Ingmar Bergman, como en los viejos tiempos, una película de largometraje? Lo curioso es que esta película, evidentemente, como ha dicho Carmelo, es un poco el compendio de todo su cine y sobre todo de todo su estilo. Y a mí me parece que es muy importante, sobre todo para los espectadores más jóvenes, que no conocen bien la obra de Bergman y que quizás no conocen bien un cine distinto al cine norteamericano, que sepan que se van a enfrentar con una película que tiene un estilo propio, un ritmo propio, un lenguaje propio, que no tiene nada que ver con el cine norteamericano, yo no lo digo si es bueno o es malo, pero nada que ver, y además que es un estilo que procede un poco del teatro. Yo creo que en eso Bergman le une mucho al gran maestro del cine escandinavo, que es Dreyer, en el sentido de que, procediendo del teatro, no tiene ningún complejo en que se note que su estilo tiene connotaciones teatrales, y lo hacen a sabiendas de que se nota, y sin que les importe, porque evidentemente no hay por qué hacer esa especie de dialéctica, es decir, si en cine metemos el teatro es malo. No, no, cuando el teatro es bueno y se utiliza inteligentemente, es algo perfectamente válido. Y en el caso de Fanny y Alexander, que al fin y al cabo es un homenaje al mundo del teatro, que toda la película es un homenaje a la fantasía, a la imaginación, a la representación, al sentido de la representación, yo creo que es muy útil y muy válido el que Bergman utilice un estilo que, sin dejar de ser cinematográfico, tiene sus raíces en el mundo del teatro, se nota y además se nota para bien. Muy bien, muchas gracias. Don Juan Miguel Lamet, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué te parece Fanny y Alexander? Pues mira, en este programa se suele utilizar, y esta vez no se ha utilizado, la palabra obra maestra. Y yo creo que no se ha utilizado con razón, porque yo creo que esto es más que una obra maestra, a mí me parece una obra de arte. Hace poco, releyendo el diario de Robert Louis Stevenson, leí una cosa muy curiosa que me viene al caso ahora, y es que cuando era niño era un lector infatigable, y un día le cogió su abuelo leyendo Las mil y una noches. Y cuando estaba esperando que le echara una enorme regañina, tenía 7 años Stevenson, el abuelo le dijo: qué envidia me das. Entonces eso creo yo que vale esta noche. Qué envidia me dan a mí los espectadores que pueda haber que no conocen el cine de Bergman. Y que además los que no conozcan el cine de Bergman y se enfrenten esta noche con probablemente la mejor película de Bergman. Yo creo que este programa habrá cumplido su misión, una de sus misiones, para mí esta me parece fundamental, si conseguimos redescubrir a Bergman en España, después de aquel Bergman de los años 60, rebautizado, recristianizado, etcétera, y enseñamos un Bergman de un hombre atormentado y libre. Me parece que el programa se puede dar por satisfecho y tú también. Muy bien, muchas gracias. Bueno, y además de eso, decía Carmelo Romero que es una obra también de alegría. Yo creo que también es una obra de alegría y de sensualidad, porque Bergman es un hombre que ha amado la vida por encima de todo, y ahí está su biografía, que lo demuestra.